Como mencioné, hablando de Altiero Spinelli, yo creo que la integración regional es una de las claves de la política del futuro, una de las grandes claves de la política del siglo XXI. Y por lo tanto, necesitamos avanzar en una verdadera integración que no sea solamente económica, sino que sea sobre todo política e institucional. Y para eso había un compromiso que ya se venció de que lo que hoy es la Asamblea Parlamentaria del Mercosur, el así llamado Parlamento del Mercosur, se transforme en un verdadero parlamento. Cuando decimos un verdadero parlamento, quiere decir que hay diputados elegidos directamente para representar a los ciudadanos en ese parlamento y no solamente diputados nacionales que viajan una vez por mes a hablar de lo que no pudieron estudiar porque no tienen tiempo. Quiere decir además que ese parlamento tiene que tener capacidades legislativas. Y un ejemplo muy claro de la utilidad, porque muchas veces se piensa en los costos de la integración, hay que pensar los costos de la no integración. La Argentina y Uruguay, que son dos países casi exactamente iguales desde el punto de vista cultural, hermanados por la historia, han tenido un conflicto durante muchísimos años, un conflicto que se ha pagado en términos culturales, en términos sociales, en términos de relaciones diplomáticas y en términos económicos, en camiones que tenían que dar una vuelta increíble para poder llegar a Uruguay porque los puentes estaban cortados, en disminución del turismo, en turistas que se fueron a otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos cumplir el compromiso que ya está vencido de la elección directa a parlamentarios del Mercosur. Y para eso hay que reformar la ley electoral e incluir una elección directa de parlamentarios. Esto es fundamental, además, para acercar los ciudadanos argentinos y de todo el Mercosur al proceso de integración. Uno de los grandes defectos de la Unión Europea es que los ciudadanos no se sienten parte de esa unión, la ven como algo ajeno a sus vidas. Yo creo que los mecanismos parlamentarios, el hecho de que en el Parlamento del Mercosur diputados elegidos directamente por los ciudadanos discutan los grandes temas de la integración, la construcción de grandes autopistas regionales, la integración de las vías férreas, la integración de la red naviera, las políticas comerciales y de defensa común de los países del Mercosur en un mercado global cada vez más sometidos a la competencia asiática y de otros países, todos estos temas que hacen al mediano y largo plazo, pero que son vitales para el futuro de nuestro país y de nuestra región, tienen que ser discutidos en ese Parlamento y para eso necesitamos que haya una elección directa. Y necesitamos que los gobiernos dejen de llenarse de la boca con el discurso de la integración y respeten los compromisos que ya firmaron y que están vencidos, en especial para empoderar al Parlamento.